buenas costurillas y bienvenidos por fin un día más al canal. Hoy vamos a hacer el neceser cereza. Por supuesto, en la cajita de descripción vas a tener la guía de patrones para poder hacer este modelo con las mismas medidas. Y como te suelo decir siempre, si te gusta el mundo de la costura creativa, te invito a que te suscribas al canal activando la campanita para que YouTube te avise de cuando hay nuevo contenido. Te mando un beso muy grande y nos vemos la próxima. Voy a empezar este vídeo enseñándote unas compras que hice en Se Hizo la Magia. Te cuento un poquito por si no lo conocías. Se Hizo la Magia es una tienda que trabaja bajo pedido y personaliza todos tus artículos. Puedes encontrar cosas tanto del mundo de la costura como para el mundo del scrapbooking. En la descripción del vídeo te voy a dejar el enlace por si quieres echar un vistazo a su página de Instagram, donde tenés que contactar con ella por si querés alguno de estos artículos o algún otro que veas en su perfil. Empiezo enseñándote este pin que está realizado en MDF y lo bueno es que al ser un pin lo podemos poner y quitar de nuestras confecciones sin ningún tipo de problema o miedo de que se nos dañe a la hora de lavarlo. Por supuesto, esto es 100% personalizable. Ella puso esta frase tan bonita, de hecho a mano es sinónimo de hecho con el corazón, pero aquí por ejemplo podríamos poner el logo de tu marca o alguna frase o el nombre de alguna persona a la que vaya dedicada tu proyecto de costura. Y si no lo quieres en un pin, te lo puede poner con un agujerito para que lo puedas colgar de la cremallera de tu proyecto. Voy a enseñarte una herramienta que, bajo mi punto de vista, es muy útil tenerla en el costurero, porque nos va a sacar siempre de algún apuro. Se trata de este elevador de prensatelas. Aquí a la derecha te voy a dejar un vídeo en donde te enseño cómo se utiliza. Esta herramienta sirve, como el nombre indica, para elevar el prensatelas y ayudar en aquellas costuras que son muy gruesas y la máquina no avanza. En el pequeño clip que tenés a la derecha te estoy poniendo el ejemplo de cómo estoy tratando de hacer un bajo de un pantalón vaquero. Cuando llego a la parte de la costura, que es la parte más gruesa, la máquina no avanza y se queda clavada y cose siempre en el mismo lugar. Es ahora cuando utilizaríamos la herramienta colocándola de la manera que lo estás viendo en el clip. Al colocar la herramienta por detrás ayuda a que el prensatelas vuelva a quedar en una posición recta y podamos avanzar la costura, eso sí, muy poquito a poco. En el clip de la derecha te estoy poniendo un ejemplo de un vaquero porque era lo que tenía más a mano para grabarte el pequeño vídeo, pero en realidad esta herramienta la puedes utilizar para todo tipo de costuras gruesas, de costura creativa o de arreglos, por supuesto, de costura que tengas que hacer por casa. Sigo enseñándote cositas y esto me hace especial ilusión porque no me imaginé nunca que podía tener algo así. Se trata de un pequeño panel de tela de poliéster con el logotipo que diseñé yo hace un montón de tiempo de esta muñequita cosiendo. Por supuesto, como la mayoría de los productos que tiene Silvia de Se Hizo la Magia, esto es 100% personalizable. Yo lógicamente escogí mi logotipo, pero podrías poner el logo de tu marca, alguna ilustración que hayas hecho, algún dibujo que te guste en particular y hacer un proyecto de costura creativa súper personalizado. Déjame aclararte que lo puedes poner a la lavadora y no se te va a estropear el dibujo, no se te va a borrar ni nada por el estilo. También lo podemos planchar, pero siempre con cuidado y poniéndole un pañito por encima. Ahora voy a enseñarte esto que es una auténtica preciosidad. Te enseño cómo viene todo bien envuelto para que sepas que Silvia de Se Hizo la Magia lo manda todo muy protegido para que no sufra daños en el transporte. Y ahora estarás viendo el vídeo y estarás diciendo ¿qué es esta monería? Por favor, porque de que es una monería no queda duda. Se tratan de pesas de costura. Yo personalmente las utilizo un montonazo. ¿Para qué sirven estas pesas de costura? Pues muy fácil, para sujetar la tela sobre la mesa y que no se nos esté moviendo o deslizando a la hora de trabajar.
Lo puedes utilizar tanto para la tela como para que no se te muevan los patrones a la hora de marcar sobre la tela. Estas pesas se venden en pack de 3 y cada una de ellas pesa 150 gramos. También es un artículo personalizable donde puedes escoger los colores, las imágenes, el estampado o personalizarlo como hice yo con mi logotipo. Sigo enseñándote más cositas. Vamos a empezar por todo lo que es MDF. Voy a enseñarte un montón de patrones y herramientas que nos pueden ayudar a la hora de confeccionar nuestros artículos. Esto primero que te enseño aquí son las típicas reglas que utilizo yo para hacer las partes curvas de los proyectos. Como ves, vienen con diferentes curvas para que escojas la más grande o la más pequeña dependiendo del proyecto que vas a utilizar. 1,5 pulgadas, 2,5 pulgadas, 2 pulgadas o 3 pulgadas. Hay dos modelos de regla diferente. Este es el más básico, que es el que a mí me parece más útil porque no tiene tantísimas marcas, o por lo menos yo no utilizo tantas marcas. Y la otra regla, esta es la que tiene muchos más marcas en donde están los ángulos y medidas en el centro. Son las dos exactamente iguales, es decir, tienen la misma medida, pero como te dije anteriormente, una tiene más marcas de referencia que la otra. Seguimos con los patrones. Acá tengo un montón de figuras de animalitos que sirven para hacer estos típicos muñequitos de apego que vienen rellenos como si fueran un peluche para poder incluir en las canastillas de nacimiento. Hay un montón de animalitos disponibles. Yo tengo acá en mi mano el dinosaurio. Por supuesto, todos pueden venir personalizados con el logo o con tu nombre de tu propia marca. En mi caso todos ponen Artilo y luego también está el logo de Se Hizo la Magia, para que se sepa que lógicamente ella es la que los diseña y los hace. Por acá tenemos un elefantito que me parece súper gracioso, tiene la orejita cortada aparte. Por detrás Silvia de Se Hizo la Magia nos lo pone con una cinta de papel craft para que no lo perdamos y tengamos la referencia de que esa es la orejita que va a ir ahí. Nosotros podemos quitarle esta cinta o simplemente dejársela, pero como estas piezas vienen todas con agujerito, yo lo que suelo hacer es unirla agujerito con agujerito y luego ponerle alguna cadenita o un trocito de cinta para que queden juntas y no se pierdan. El siguiente animalito que te enseño es el cuerpo de un erizo. Es el más simple porque es una forma súper simple, pero creo que es al que se le puede agregar más cosas dejando volar nuestra imaginación. Podemos ponerle por la parte de arriba un montón de lanitas o cintas de diferente textura o hacerle los pinchos del erizo con tela para que tenga diferentes texturas. También le podemos poner por abajo, por ejemplo, unas patitas de fieltro, hacerle una super nariz muy grande, tanto pintada como con pintura para tela, o podemos simplemente bordarla, ponerle un colorete. Me parece el más simple y el que se le puede agregar más cosas para hacerlo único y personalizarlo un montón. Siguiente animalito que te enseño, una jirafa. Lo mismo, es una forma muy simple de coser y luego a la parte del cuello de la jirafa le podemos poner un montón de cintas de diferente textura, de diferente color. Podemos hacerle su colita con algún algodoncito, personalizarlo, hacerlo en un tejido súper bonito estampado, ponerle coloretes, personalizarlo con el nombre del niño o del bebé al que vaya el regalito. En fin, creo que tienen un montón de posibilidades estos patrones de animalito. El que te enseño aquí es un conejito visto de frente. Más adelante te voy a enseñar otro que está de perfil, que es monísimo también. Dejamos por un ratito los animales a un lado y te voy a enseñar todos estos patrones de neceseres y estuches que tengo de Silvia Se Hizo la Magia. No sé si tuviste la oportunidad de trabajar alguna vez con estos tipos de patrones en madera. Si no lo tuviste, te recomiendo de verdad que lo pruebes, porque una vez que lo hagas no vas a querer trabajar en otro tipo de patrón. Es una auténtica gozada trabajar con estos patrones de madera. Este primero que te enseño se llama modelo dúo y es un neceser o un estuche, mejor dicho, muy básico. Lo que tiene de particular es que podemos combinarlo con dos tejidos diferentes. Yo te voy a dejar por aquí el enlace del vídeo del tutorial de este patrón, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta por si quieres saber cómo se utiliza. Yo este modelo lo tengo hecho en papel, pero Silvia lo sacó en madera para que sea muchísimo más fácil trabajar con él. Este patrón tiene 3 piezas, la 1 y la 2 que serían el exterior y el número 3 que sería el interior de este estuche.
Sigo enseñándote las cosas por el orden que me las voy encontrando en el paquete. Estas reglas para mí son una auténtica pasada. El día que se las vi a Silvia me pareció una ideaza súper original y súper útil al mismo tiempo. Son reglas para ayudarnos en los acolchados. Yo no es que sea una experta en este mundo del acolchado, de hecho empecé hace muy poquito a probar la técnica y este tipo de reglas me parece que facilitan un montón el trabajo para que quede realmente impecable. Por supuesto te voy a enseñar en diferentes vídeos cómo las utilizo porque les voy a dar un montón de uso. En el tutorial de hoy, como viste al principio del vídeo, vamos a hacer un acolchado con una regla, pero mi idea es ir haciendo poquito a poco diferentes modelos de neceseres y enseñarte cómo se utilizan cada una de estas reglas. No te lo iba a hacer todo en el mismo vídeo porque me parecía un vídeo eterno y al final de cuentas iba a ser un poquito pesado y me parecía más interesante hacer las guías de acolchado utilizando un proyecto en concreto. Es muy fácil, simplemente colocaríamos la regla como estás viendo en imagen sobre la tela, la marcaríamos obviamente con algún bolígrafo de tela que luego se pueda borrar, con alguna tiza o con lo que utilices tú para marcar la tela. Te repito que sea luego borrable para que no nos quede la marca y luego dejar volar nuestra imaginación a la hora de colocar las reglas en forma horizontal, en forma vertical, en diagonal, poniendo la forma que tú quieras y dejando, como te dije antes, volar nuestra imaginación. Esta regla en concreto me parece súper curiosa. Son flores que tiene en cada una de sus terminaciones una parte recta que nos va a ayudar a poder unir y hacer cadenas de flores por toda la pieza que querramos acolchar. Son reglas que se utilizan con mucha facilidad, son muy intuitivas, enseguida cuando las tenés en mano decís, vale, esto va así, asá, lo coloco, lo marco y lo pongo en la costura. Es verdad que hay alguna que es un poquito más complicada que otra a la hora de pasar la costura sobre la marca, por ejemplo esta de flores, pero que no te dé miedo probar este tipo de reglas porque todo es práctica y paciencia. Lo puede hacer cualquier persona, de verdad. No es nada complicado, simplemente hay que animarse y ponerse a ello. Sigo enseñándote y en esta ocasión te enseño el patrón Liberty 2. Es un monedero doble. En un tutorial te voy a enseñar cómo se hace y de paso aprovecho y te digo que después de ver todas las compras, si estás interesada en algún modelo en concreto que te lo enseñe, me lo puedes dejar en comentarios y así podemos ir avanzando sobre este tipo de vídeos. Seguimos con los neceseres. Este modelo se llama Mimosa y viene en dos tamaños diferentes. Vamos a poner que uno, el más grande, es el XL y el siguiente tamaño que le sigue es el L. Ambos tamaños tienen muy buena capacidad y ya lo vamos a poner en práctica en algún tutorial. Date cuenta que estos patrones viene solamente la mitad, es decir, que a la hora tú de trazar el patrón sobre la tela, lo que tendrías que hacer es doblar la tela, como estás viendo en imagen, a lo ancho y posicionar la parte recta del patrón en el doblez de la tela, marcar y luego cortar. Así de fácil se trabaja con este tipo de patrones. El siguiente modelo que te enseño se llama Frida y es un estuche o un neceser, como quieras llamarlo, básico. No tiene nada más, solo que uno es más alto y otro es un poquito más bajo. Como puedes ver, los modelos son muy básicos para que vos, si querés más adelante a la hora que vas cogiendo soltura, puedas modificar un poquito estos patrones, agregarle bolsillos exteriores, agregarle bolsillos interiores y dejes volar un poquito tu imaginación. Este modelo que te enseño ahora es con el que vamos a trabajar hoy y se llama Cereza. Viene en tres tamaños diferentes, el más grande sería un L, el mediano sería un M y el pequeño sería un S. Más adelante, cuando lleguemos a la parte del tutorial, vas a ver cómo se trabaja con este tipo de patrones. Entre todos los patrones de neceseres aparecieron estos dos animalitos de figurita de apego como los que te enseñé antes. Acordate que te enseñé un conejito que está como de frente y tenemos este otro que está de lado. También es muy bonito, a mí particularmente me gusta más este que está de lado que el que está de frente. Y este que me parece súper gracioso, creo que es el que más me gusta de todos, es el pulpo. Junto con el erizo creo que hacen una combinación perfecta para que puedas personalizar estos muñequitos de apego y agregarle un montón de cositas. Y por último, pero no menos importante, tenemos el modelo Liberty 1, que es una carterita que tiene para hacerle dos bolsillos. Es muy fácil de hacer, como te dije antes, ya lo voy a ir haciendo en los tutoriales para que sepas cómo se utiliza este tipo de patrones por si estás interesada en hacerlo. Pero a simple vista es muy intuitivo a la hora de coserlo.
Ahora que te enseñé todas las compritas, recordarte que te voy a dejar en la cajita de descripción el perfil de Instagram de Se Hizo la Magia por si quieres contactar con ella y pedirle alguna de las cositas que te enseñé aquí o algo que tenga en su perfil de Instagram. Acuérdate también que la mayoría de los artículos son personalizables a tu gusto y creo que es una idea muy buena ahora que se acercan las Navidades poder hacer un pedido y llenar el arbolito de Navidad de regalos hechos a mano con muchísimo cariño para todos nuestros familiares y amigos. Ahora sí, vamos a dejar todo esto a un lado y vamos a ponernos a trabajar. Bueno, como te dije anteriormente, voy a estar utilizando el modelo Neceser Cereza. En la cajita de descripción yo te voy a dejar el patrón imprimible para que puedas hacer este modelo más grande. Lógicamente, si quieres tener los otros tamaños, podés reducirlo vos misma en escala o contactar con Se Hizo la Magia para adquirir este patrón básico que es precioso. Te enseño los materiales que vamos a utilizar. Como este neceser va a ser acolchado, voy a estar utilizando guata que tiene un grosor aproximado de 2 centímetros. Siempre utilizo este tipo de guata para hacer los acolchados. También vamos a necesitar, lógicamente, nuestra tela exterior, que voy a utilizar esta de florecitas blancas, y la tela interior, que en mi caso va a ser un bichi gris, que creo que queda muy bien al tono mint. También necesitamos una cremallera de 50 centímetros y opcional, por si querés hacerle el llaverito que va a ir en la cremallera, este tipo de enganche. Te explico por si no lo sabías cómo se traza este patrón sobre la tela. Lo que tenemos que hacer es doblar la tela a lo ancho y colocar el lado recto del patrón en el doblez. Una vez que lo tenemos bien alineado, simplemente lo trazamos con un bolígrafo borrable o marcador de tela. Esto lógicamente lo vamos a hacer 2 veces y vamos a hacer exactamente lo mismo con la tela de forro. Cuando ya lo tengas todo marcado, sujétalo con alfileres como estás viendo en imagen para evitar que la tela se te mueva y córtalo todo por la línea. Bueno, mira, ya te traigo por acá mis 2 interiores cortados en tela bichi de la misma manera que corté el exterior y mis 2 piezas de tela exterior. Ahora te cuento una cosita. Opcional y como extra al patrón, yo te agregué un bolsillo interior que lo tenés por supuesto en la cajita de descripción imprimible. Esta pieza necesitas 2 de tela. Yo lo corté también en la tela bichi para que quede el interior todo muy acorde. Vamos a apartar el interior y el bolsillo interior a un lado porque ahora voy a trabajar con el acolchado de la pieza exterior. Voy a utilizar esta regla de acolchado curva, voy a doblar el patrón exterior de tela por la mitad y voy a hacer una pequeña marca arriba y abajo en el centro de esta pieza. Cuando ya las tengas listas, estas marcas, voy a alinear la regla de la manera que más me guste, pero que quede bien en el centro de la marquita de arriba y de la marquita de abajo que acabo de hacer. Cuando la tengo bien alineada, simplemente con un bolígrafo borrable de tela o con un marcador de tela, el que estés acostumbrada a utilizar, vamos a ir marcando todas las curvas de esta regla de acolchado. Dependiendo de la distancia que quieras entre línea y línea de acolchado, vas a tener que utilizar las marcas exteriores de la regla o las marcas interiores. Yo utilizo la segunda marca interior, esta que te voy a señalar ahora, y queda a una distancia de 2,5 centímetros entre una línea y la otra. Es muy fácil de utilizar, simplemente una vez que trazamos la primera línea tenemos que volver a posicionar la regla de tal manera que las curvas coincidan y queden perfectamente alineadas. Marcamos la siguiente línea y vamos haciendo esto a lo largo de todo el neceser, tanto en una pieza como en la otra. Aquí, por ejemplo, podría darle la vuelta a la regla y hacer las curvas en otro sentido, pero no me quedaría perfectamente centrado porque no lo hice pensando en eso. Así que vamos a seguir haciendo las curvas todas para el mismo lado. Ahora también, por ejemplo, podría poner la regla en forma horizontal y empezar a hacer las curvas hacia arriba siguiendo una cadena, porque estas reglas se pueden unir a lo largo para que puedas hacer curvas mucho más largas y no te limite el largo de la regla. Ahora que tenemos ya todas las marcas del acolchado, vamos a pasar a enguatar. Voy a coger mis piezas exteriores,
mi pieza de guata y como puedes ver es bastante más grande que la pieza exterior. Te recomiendo que lo hagas así, a lo mejor que no te sobre tanto, yo la verdad es que me pasé, pero que te sobre 1,5 centímetros o 2 de cada lado para que sea mucho más fácil hacer el trabajo. Cuando lo tengas posicionado, sujétalo con los alfileres en forma horizontal para que no te molesten a la hora de ir a la máquina de coser. Ponele todas las alfileres que creas convenientes. Si quieres ponerle 50, ponele 50, pero ponésela siempre en forma horizontal para que no nos moleste en la máquina de coser. Te traigo acá cerquita a la máquina para que puedas ver mucho mejor cómo se realiza la costura. Yo lo que suelo hacer es empezar por el centro, por la línea que está en el centro. Y con la máquina pisando el pedal muy poquito a poco o regulando tu máquina eléctrica si la tenés a una velocidad muy baja, empezamos rematando la costura. Cuando ya la tenemos cerrada vamos a ir muy poquito a poco y siguiendo las líneas que hicimos con la regla de acolchado. Bueno, gracias a la magia de la edición, este vídeo no se hace eterno, pero yo estuve un buen ratito haciendo el acolchado de las dos piezas. Te voy a enseñar que en algunas líneas me pasé o no llegué un poquito, ¿vale? Que no me quedó perfecto y no seguí las líneas perfectas. Pero tampoco te agobies si te pasa esto. Esto hay que ir practicando y empezando. Si no empezamos, nunca lo vamos a conseguir. Es así de fácil. Cuando ya lo tengas todo acolchado, lo que tenemos que hacer solamente es cortar ahora bien al ras de la tela el sobrante de guata. Si te sobró mucha guata como me pasó a mí, no la tires, resérvala porque se puede reutilizar. Vamos a llevar estas dos piezas a la plancha para borrar, en mi caso, las marcas del bolígrafo de tela. Ya te traigo por acá las dos piezas planchadas. No me puede gustar más el resultado del acolchado. Yo sé que es un poco trabajoso, que cuesta un poquito más, que lleva sobre todo más tiempo. No que cuesta más, sino que lleva más tiempo. Pero de verdad el resultado merece la pena. Y cuando le empiezas a coger el gusto al tema de acolchado, de verdad que vas a querer acolchar absolutamente todos tus proyectos. Ahora que ya tenemos la parte del acolchado terminada, vamos a apartar los exteriores a un lado y vamos a trabajar con las piezas interiores. Vamos a coger los dos interiores y las dos piezas opcionales del bolsillo del patrón B, que como te dije antes, es un extra añadido a este patrón. Vamos a enfrentar derecho con derecho de estas dos piezas, las vamos a alinear muy bien y vamos a colocarle alfileres todo alrededor. Una vez que las tengas bien sujetas, te vas a hacer una marquita a 3 dedos de distancia en uno de los laterales o en la parte de abajo, donde prefieras. Vamos a coser empezando por una marquita, coseremos todo alrededor y llegaremos cerrando costura a la siguiente marca. Ahora que tenemos cosido el bolsillo interior, dejando el hueco para luego darle la vuelta, vamos a coger una tijerita y vamos a rebajar las esquinas que están rectas y las esquinas curvas. Le vamos a hacer pequeños piquetes para que luego al darle la vuelta a la pieza la tela gire muchísimo mejor. Ten cuidado al hacer los piquetes de no cortar la costura. Dale la vuelta a tu bolsillo y te puedes ayudar de algún elemento punzante con la punta redondeada para sacar bien las esquinas. Llévalo a la plancha para aplanar muy bien estas costuras y vas a coger una de las piezas interiores, la vas a doblar por la mitad y la vas a pasar por la plancha muy bien para marcar el centro. Te lo traigo por acá ya planchado, el centro bien marcado y mi bolsillo también está perfectamente planchadito. Lo que voy a hacer ahora es hacerle una costura por la parte de arriba, rematando al principio y al final del bolsillo. Te traigo la costura por aquí hecha y vamos a alinear ahora el centro del bolsillo con el centro de la pieza interior. Dobla el bolsillo por la mitad, como estás viendo en imagen, y junta estas dos líneas. Voy a posicionar el bolsillo a una distancia aproximada de 5 centímetros, desde la parte más alta de la curva hacia abajo. Cuando ya lo tengas bien posicionado, lo que tenés que hacer ahora es colocarle alfileres en forma de U. Lo vamos a llevar a la máquina de coser y vamos a coser en forma de U, bien al bordecito, rematando al principio y al final. Yo, opcional, como no, como el bolsillo era muy grande, lo que hice es hacerle una pequeña división al bolsillo para poner, por ejemplo, un par de bolígrafos o lo que quieras. Estas divisiones las puedes hacer a tu gusto sin ningún tipo de problema. De esta manera me quedan dos bolsillos, uno más pequeñito
para algo más pequeño y uno bastante más grande. Ahora que tenemos lista la parte interior, vamos a colocar la cremallera. Antes de eso, yo voy a poner mi etiqueta. Estas etiquetas personalizadas también las puedes conseguir en Se Hizo la Magia. Son de muy buena calidad, no se borran con los lavados y sobre todo la cinta es súper gruesa, lo que te permite poner la etiqueta tanto entre las costuras como por fuera. Para colocar la cremallera yo estoy utilizando mucho últimamente cinta de doble cara, pero puedes hacerlo con alfileres sin ningún tipo de problema. Yo te voy a dejar en la cajita de descripción este tipo de cinta porque muchas me habéis preguntado dónde consigo una cinta de doble cara tan finita. Así que te la voy a dejar enlazada en la cajita de descripción la que yo utilizo. No tengas miedo de utilizar cinta de doble cara en la costura, sobre todo esta que es muy finita porque no toca la aguja, ¿vale? Es decir, cuando pasamos por la máquina de coser, la aguja no toca la cinta de doble cara. Voy a colocar la cremallera de tal manera que voy a respetar el comienzo de la misma. Y como ya tengo mi cinta de doble cara colocada, simplemente voy a ir pegando la cremallera siguiendo la curva de este neceser. Ahora voy a poner otro poquito de cinta de doble cara, pero esta vez sobre la cremallera. Bien al borde, siempre ponemos la cinta doble cara bien al borde de la tela o de la cremallera. Sacamos la protección de la cinta de doble cara. Vamos a coger el interior que no tiene bolsillo y vamos a enfrentar derecho de tela exterior con derecho de tela interior, alineando muy bien por los laterales y sobre todo por la parte de arriba. Cogemos nuestro prensatelas de cremallera y vamos a ir a la máquina de coser para cerrar esta costura. Yo sé que las costuras de la cremallera dan un poquito de miedo y si son curvas más todavía. El truco está en alinear el borde del prensatela siempre con el borde de la tela, así que hace una costura muy poquito a poco sin prisa para que quede perfecta. Cuando ya tengas esta costura lista, vas a llevar el forro hacia arriba. Vamos a hacer la costura de refuerzo, pero en vez de hacerla por toda la parte exterior, porque a mí personalmente cuando hago acolchado no me gusta que se crucen las costuras exteriores, voy a hacer la costura de refuerzo de cremallera solamente por el interior del neceser. Entonces esta costura tiene que coger la tela de forro, la cremallera y la guata. Lo llevamos a la máquina de coser, alineamos el borde del prensatelas con el borde de la tela interior y con mucho cuidado hacemos la costura rematando al principio y al final. Cuando termines de hacer esta costura, pasa la pieza por la plancha para aplanar muy bien la costura que acabamos de hacer y sobre todo para acomodar muy bien la cremallera. Ahora que tenemos esta costura lista, vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra parte del neceser. Es decir, enfrentamos derecho exterior con derecho exterior, alineamos por los laterales por la parte de arriba, colocamos cinta de doble cara o alfileres, y luego enfrentamos tela interior con tela interior, sujetando con cinta de doble cara o con alfileres. Perdóname que esta parte la pase muy rápido y la corte, pero en realidad lo que pasó es que metía muchísimo la cabeza para poder ver bien y al final en el vídeo salía mi cabeza en vez de ver cómo colocaba la cremallera. Pero bueno, es exactamente igual que la primera parte que te enseñé. Volvemos a llevar el forro hacia arriba y volvemos a hacer la costura que hicimos antes solamente en el interior. Alinea el borde del prensatelas con el borde de la tela y muy poquito a poco, tirando de la tela interior hacia abajo, vamos haciendo la costura. Rematamos, pasamos por la plancha y ya tenemos por aquí el neceser bien planchadito, la cremallera bien colocada y preparado para casi terminarlo. Nos queda muy poquito, así que vamos a cerrar la cremallera dejando un hueco bastante grande, ¿vale? Una mano nuestra, para luego poder darle bien la vuelta a este neceser. Y vamos a cerrarlo enfrentando derecho exterior con derecho exterior y derecho interior con derecho interior. Hacemos el típico librillo que siempre suelo decir para poder cerrar los neceseres. Te va a quedar con una forma un poquito rara porque esto es curvo y ahora tenemos que colocar alfileres o pinzas todo alrededor.
Te recomiendo que empieces siempre por los laterales de la cremallera, que los coloques muy bien para que a la hora de darle la vuelta la cremallera quede bien colocada. Yo lo que suelo hacer es alinearlo muy bien y el sobrante de la cremallera lo echo hacia el interior del neceser. Le coloco una pinza y luego me voy al otro extremo de la cremallera. Voy a cortar, en mi caso, el sobrante de cremallera. Si estás utilizando una cremallera de 50 centímetros te va a sobrar también un poquito. Lo cortamos para trabajar más fácilmente y volvemos a alinear la cremallera llevando el sobrante hacia el forro. Colocamos una pinza y ahora que tenemos los dos laterales alineados y bien colocados, vamos a colocar pinzas o alfileres todo alrededor de este neceser. Ya lo tenemos bien sujeto por todos lados. Ahora vamos a dejarle un hueco para darle la vuelta. Yo se dejaría por el lateral, pero es muy pequeño el lateral, así que vamos a dejarlo por la parte de abajo. Donde más cómodo te sea, dejas un hueco de aproximadamente 4 dedos tuyos para que te pueda caber bien la mano y puedas darle la vuelta con comodidad a tu neceser. Vamos a coser de la siguiente manera. Empezamos por una de las marcas, rematamos costura, rematamos, no cosemos, giramos, rematamos, cosemos, pasamos por encima de la cremallera, rematamos, no cosemos, rematamos, cosemos, rematamos, no cosemos, rematamos, cosemos, rematamos, no cosemos, rematamos, llegamos a la siguiente marca, rematamos y dejamos el hueco sin coser. Bueno, ahora tenemos todo el neceser cosido menos las esquinas, así que vamos a cerrar las esquinas. Las vamos a abrir bien, vamos a alinear costura con costura, abrimos las pestañitas de la costura para que no nos abulten y sujetamos con pinzas o con alfileres. Esto mismo lo vas a hacer en las 4 esquinas de tu neceser. Cuando tengas las 4 esquinas sujetas, lo vas a llevar a la máquina de coser rematando al principio y al final en cada una de ellas. Sacamos nuestro proyecto de la máquina y a través del hueco metemos nuestra mano y damos la vuelta a nuestro neceser cereza. Con mucho cuidado, mucha paciencia, sacamos bien las esquinas. El hueco que nos quedó en el interior lo puedes cerrar a máquina de coser como hice yo o a puntada invisible, lo que más te guste. Ahora sí, metemos el forro bien hacia adentro y pasamos nuestro neceser por la plancha. Te lo traigo ya por acá planchadito, mira qué forma más bonita queda de este neceser cereza. Ahora vamos a hacer el tirador de la cremallera. Yo voy a utilizar este enganche que es de llavero y te cuento cómo cojo las medidas. Mido el hueco, que es 2 centímetros, y luego lo multiplico por 4. Al multiplicar por 4 la medida del hueco, voy a obtener el ancho de la tela que tengo que cortar. Es decir, yo corté un ancho de 8 centímetros y de largo te lo dejo opcional lo que quieras. El mío tiene 15 centímetros, por si te sirve de ayuda. Doblamos por la mitad la pieza, la planchamos, llevamos extremos al centro del doblez, volvemos a planchar, volvemos a doblar sobre sí mismo y volvemos a planchar. Cuando lo tengas bien planchadito vas a llevarlo a la máquina de coser y vas a hacer una costura en línea recta a cada uno de los lados, con la aguja bien al borde de la tela, muy poquito a poco para que no se te desvíe la aguja y con mucha paciencia. Rematamos al principio y al final. Ahora que lo tenemos cosido, vamos a doblarlo por la mitad, metemos nuestro enganche, juntamos los dos extremos y lo emprolijamos un poquito, sobre todo si no están bien alineados los extremos, ¿vale? Le ponemos nada, le hacemos un tijeretazo para emparejarlo bien y que quede bien prolijo y lo llevamos a la máquina de coser haciendo una costura en línea recta, rematando al principio y al final. Yo lo que hago es varias idas y vueltas con la máquina de coser para que eso quede súper firme y no se me descosa por nada del mundo. Ahora le doy la vuelta para que esta costura que acabo de hacer me quede en el interior, llevo el llavero hacia arriba
y ahora lo voy a sujetar con unas pinzas para que no se me mueva. Lo voy a llevar a la máquina de coser acomodando muy bien esta costura interior y vamos a hacerle otra costura de refuerzo por aquí. Y ahora con esto ya tendríamos nuestro llavero hecho. Esto lo puedes aplicar a un montón de proyectos, así que quédate muy bien con la copla, que es súper fácil de hacer, y los enganches estos son súper baratitos para que puedas ponerlo en un montón de proyectos diferentes. Como extra voy a añadirle estos lacitos que creo que quedan muy bien con el color de las telas, así que simplemente posiciono uno sobre otro de la forma que más me gusta. Cuando los tengo colocados los doblo todos juntos más o menos por la mitad, lo sujeto con una pinza y lo llevo a la máquina de coser para hacerle una costurita, dejando un hueco pequeñito por el que luego voy a pasar una cadenita de bolas. La cadenita de bolas lo que hago es engancharla al llaverito y el llavero lo engancho al tirador de la cremallera. Creo que quedan muy bien juntas. Y ahora, como detalle final, vamos a ponerle esta preciosidad de pin al neceser porque creo que queda perfecto, tanto con la tela, el color del pin, el acolchado. La verdad es que así el conjunto para mí, bajo mi punto de vista y para mi gusto, queda perfecto. Un neceser súper resultón, muy amplio, con una abertura. Al ser la cremallera curva por arriba tiene muchísima abertura y muchísima capacidad para que puedas llenarlo de las cosas que más necesites. Y con esto doy por finalizado el vídeo de hoy. Espero que hayas disfrutado un montón de las compritas que te enseñé y sobre todo de este tutorial, que como siempre tenés toda la información en la cajita de descripción. Ya sabes, como te suelo decir siempre, si todavía no te has suscrito al canal, suscríbete activando la campanita para que YouTube te avise de cuando hay nuevo contenido. No te olvides de darle un like al vídeo y de comentarme algo bonito, que me encanta leerte. Yo te dejo acá, te mando un beso muy grande y nos vemos la próxima.